Hola a todos. Hoy vamos a dar comienzo a este episodio que le voy a dar por nombre el primer ingreso a CTI, tan esperado para mí porque era ver a mi esposo. Desde el momento que a mí me dan la noticia, lo único que me propuse es poder verlo para poder motivarlo hablándole que todo estaba bien y que íbamos a salir de esto. No importaba cuánto nos llevara, íbamos a salir y iba a estar todo bien. Así que cuando llegamos a esa mutualista, que nos dicen que subiéramos a ese quinto piso de CTI, que él ya había llegado pero que lo estaban estabilizando porque lo que se había complicado en ese traslado era su presión. Cuando nos dijeron eso yo dije, esto es pan comido para mi esposo, porque si él pasó la operación que era tan complicada, la presión es pan comido. Así que para mí ya eso era, no importa, que lo estabilicen y yo voy a ingresar a verlo. En esa espera para que me dejaran entrar a verlo mientras lo estabilizaban y demás, pasaron tres, porque en realidad la primera cosa que pasó fue que esa puerta se abre, esa puerta transparente que con esa salita con 3 asientos, muy chiquita, que iba a pasar a ser prácticamente mi casa por 1 mes y 3 días. La gente que allí estaba y que trabajaba dentro de ese piso, sus caras para mí iban a ser el día a día, el verlo todos los días, el ver a la persona que me recibía en esa puerta de CTI, esos cambios de turnos, esos libres que ya me los iba a aprender de memoria cuando libraba una y cuando libraba otra. En ese momento, cuando yo visualizaba eso, nunca me iba a imaginar que iba a estar todo ese tiempo yendo a ese lugar y que eso iba a ser parte mío por 1 mes y 3 días que tuvimos allí, que nos fuimos a hacer. Así que cuando abren esa puerta que me llaman, a mí cuando me llaman automáticamente me imagino que es para entrar a verlo. Entonces bueno, ahora sí lo veo, ¿no? Eso tan esperado por mí. Pero bueno, lo primero que hicieron fue darme una hoja que firmara y ni siquiera la leí porque no sabía ni qué decía. Lo único que vi era una bolsita transparente y adentro de esa bolsita estaba la alianza de mi esposo. Esto cuando a mí me lo entregan me impresiona tanto como cuando me entregaron en esa bolsa negra su ropa. ¿Pero por qué? Creo que me impresiona porque en ese momento uno está tan con la cabeza en otra cosa que nunca razoné de que una persona en CTI le van a sacar obviamente a anillos, caravana, todo lo que tenga porque por el lugar donde está, ¿no? Por CTI, que es súper complicado el tema de todo lo que haya de contaminación y demás, pero yo no lo razoné en ese momento. Así a mí me chocó porque sentí que le estaban sacando todo a mi esposo. ¿Y por qué lo hacían? Entonces no sé ni qué decía la hoja, sé que la firmé, agarré la alianza y dije, no me importa, ya te la voy a volver a colocar, no importa, ¿no? Y volví a esa salita. Pero ahí era como recibir un cachetazo y un mimo del otro lado, porque sale otra muchacha y nos entrega un folleto y dice, bueno, tienen que traer toalla, cepillo de diente, peine, jabón, desodorante, o sea, todo lo que era para el aseo diario de mi esposo teníamos que acercarlo. Entonces acá era, bueno, le sacan la alianza, pero me están pidiendo todo para, bueno, bañarlo, asearlo todos los días, ¿no? Era tan, en ese momento, uno piensa, creo que en esas situaciones la cabeza de uno se va para cualquier lado, ¿no? Estamos en una situación crítica, pero por otro lado no es tan crítica. Y ante eso yo lo que hacía era, ok, domino mi mente y cuál es mi objetivo. Mi esposo está bien, yo voy a entrar a verlo, a hablarle, a motivarlo
y vamos a salir de esto. Esto es secundario, todo lo que pasa, de que me entreguen una alianza, de que me pidan cosas para traer. Yo no puedo olvidarme de la unión de nosotros y de que, bueno, si él está en coma, yo sé que de esa manera le voy a dar fuerza hablándole y motivándolo y diciéndole que está todo bien. Que bueno, tuvo un accidente, pero es complicado y va a salir adelante porque él puede, ¿no? Así que ahí la tercera cosa que pasa es que una doctora que nos acompaña durante 3 días y después se sale con su licencia maternal, esa doctora creo que su finalidad era, bueno, nos dijo lo complicado de todo, cómo estaba mi esposo, pero a mí me preparó para ver lo peor. Ella cuando me hablaba era como imaginarme a mi esposo con su cabeza destrozada, que yo lo que iba a ver me iba a impresionar muchísimo y que tenía que estar preparada y que no podía entrar sola, tenía que entrar acompañada. Y yo decía, no, pero yo me animo a entrar sola. Y de ninguna manera lo permitió. Cuando pasaba esto yo decía, bueno, ¿en qué situación estará mi esposo que no me dejan entrar sola y que me están preparando tanto para ver algo tan duro? Nunca en ese momento me olvidé. No me importa cómo lo vea. A mí no me importa lo que me digan. A mí lo que me importa es entrar a hablarle y que él me escuche. Creo que el trabajo de esa doctora estuvo bien, porque creo que me dijo que yo lo iba a ver tan destrozado que cuando les cuente ahora cuando entré no fue así. No sé si no fue así porque yo no presté atención o porque mi objetivo era otro, ¿no? El entrar a verlo y para qué entraba, ¿no? Así que cuando nos permiten entrar, me acompañó mi suegro, porque bueno, yo me podía afectar verlo así, descompensarme y demás. Y bueno, ahí cuando pasamos esa puerta transparente, nos iba a esperar por muchos días el lavado de manos, el pasaje de alcohol, apretar esa cajita con mi amuleto y emprender el paso. Eso que íbamos a hacer todos los días, esa S caminándola, creo que si hoy me ponen en esa puerta de CTI, me vendan los ojos y me dicen caminá hacia esa habitación 40, yo lo hago, pero sin perderme y llego justo a esa habitación. Me lo sé de memoria a ese trayecto. Y acá emprendimos viaje y era como esa subida, ese ascensor. Veíamos los números de esas habitaciones y nunca veía el 40. Era como ¿dónde está, dónde está, dónde está? ¿No? Cuando uno quiere ver a alguien, ¿dónde que no lo encuentro? Cuando llegamos a esa habitación 40, lo que esa doctora me había dicho, yo no lo vi así. Yo vi a mi esposo con vendas en la cabeza, vendas en su parte de su cara del lado derecho, pero a mí no me importaba eso. Mi finalidad era que me escuchara, que me hablara y motivarlo y decirle que estaba todo bien y que él iba a salir de eso y que se lo creyera porque iba a ser así. Así que en ese momento el que me conoce sabe de que no tengo problemas para hablar y hablo con una pared. Pero creo que hablé tanto, pero tanto, y le di para adelante, y vamos, y de esta salimos, tú ya fuiste muy fuerte, ya pasaste lo peor. Mi suegro estaba mudo. Así que por un momento dije, hay que descontracturar esta situación. Entonces le dije a mi esposo, mira, acá a mi lado está tu padre, que entró, porque yo supuestamente soy la jodida, pero me parece que el jodido es él, porque no está emitiendo una palabra. Y ahí era como, aflojo, y me río un poco ante esa situación, ¿no? En ese momento sentimos dar vuelta hacia el lado del accidente y bueno, y ahí un poco visualizar todos esos caños en el cuerpo de mi esposo. Eran, yo los conté, 9, pero yo sabía que esos 9 día a día se iban a ir yendo, o si se sumaban otros, se iban a ir del cuerpo de él.
En ese momento dije, voy a revisarlo porque aparte del golpe en la cabeza, debe estar todo raspado el cuerpo. Y saben que mi esposo, aparte del golpe en la cabeza, no tuvo un rasguño en ninguna parte de su cuerpo. Eso a mí me impresionaba porque decía, con el golpe que se dio ni siquiera se raspó la mano, el brazo, la pierna, algo. Eso sin duda había sido un milagro. Entonces, acá aparece una persona que yo ya se los voy a contar, que va a ser nuestro ángel dentro de CTI, y tenía que estar allí, y ella era la indicada y la que me iba a dar fuerza, la que me iba a dar tips de que hiciera, y la que me iba a dejar entrar fuera de horario de visita a motivar a mi esposo. Así que ahí escucho una voz en mi espalda que dice, tú sos la esposa, mañana venite a las 9, preguntá por mí que te voy a dejar entrar. En eso que escucho que me dice, veo que es una persona alta, que tenía su pelo atado, rubio, nos hacen salir y que esperemos el médico que nos tenía que, dar un informe de cómo había llegado y cuál era la situación actual de mi esposo. Cuando salimos de nuevo a esta salita, nunca olvidé esas palabras, pero no sabía ni quién me había hablado, no sabía quién era la persona que me hablaba, ni si estaba allí, cómo era el nombre, nada. Así que lo que hice fue, después que este médico nos atienda, yo voy a pedir para entrar de nuevo. Ese médico demoró en atendernos y cuando nos atendió, sus palabras no fueron, pero con ningún aliento a una recuperación ni a una salida. Al contrario, era todo mal. Todo, ni una esperanza de vida. Mi esposo era el más joven dentro de CTI, pero el más grave. Y con el golpe que había tenido y cómo había llegado, no había esperanza de vida. Y ahí aprendí a escuchar y a no escuchar. A revertir todo lo que me decían de malo y empecé a hacer ese ejercicio. Todo lo que no me servía escuchar o lo que escuchaba que era malo, aprendí a revertirlo a lo que a mí y mi esposo nos servía y que queríamos que pasara. Entonces, en un momento le comentan que yo había entrado, le había hablado mucho, y lo que dice este médico es que yo no podía haber hecho eso, porque lo que estaba haciendo era motivar a ese cerebro que ahora tenía que descansar por todo ese golpe, que todo se había movido y esos axones se habían desconectado. Teníamos que dejarlo en paz, en silencio, un descanso. ¿Saben lo que pensé entre mí? Nadie lo conoce a mi esposo como lo conozco yo. Por lo tanto, nadie sabe lo que le hace bien a él. Así que voy a hacer todo lo que sienta. Siento hablarle, motivarlo, ponerle música, hablarle, darle noticias lindas, contarle cosas, todo lo voy a hacer. Nadie conoce a un paciente tanto como el familiar. Y esté en la situación que esté, el que lo conoce y el que sabe qué cosas le gustan, le sirven y les hace bien, es el familiar. Y créanmelo que es así. Así que si tienen a alguien, sienten hacer algo, háganlo, no tengan miedo. Por más que un médico haya estudiado, haya visto casos, háganlo, no tengan miedo, no duden, porque ustedes sí saben. Y en ese momento la única que sabía lo que le servía a mi esposo era yo. Yo sabía que a él le hacía bien escuchar una voz conocida que lo motivara, que el vamos y vamos. Yo sentía que tenía fuerza y que esa fuerza, no sé si era solo mía. Creo que yo en este momento la fuerza me la daban mis hijos. A ver, como les dije cuando hacíamos la presentación de estos episodios,
mis hijos serán chicos de edad, pero para mí eran gigantes, porque a mí me daban una fuerza que después yo se la transmitía a mi esposo. Y sabía que dentro de todo, la que iba a ir a verlo y entrar era yo. Así que toda esa fuerza, si mi esposo decaía, yo lo arrastraba conmigo. Vamos y vamos, no nos permitíamos. Yo todo el tiempo le decía un dicho: para atrás no nos permitimos, pero ni para tomar impulso. Vamos y vamos para adelante. Yo sabía que mi esposo me escuchaba y que esas palabras eran las que usábamos siempre. O sea, ante cualquier situación que estuviéramos pasando, no nos permitíamos, pero ni siquiera retroceder para tomar un impulso de ir más rápido para adelante. No, vamos y vamos para adelante. Porque bueno, en definitiva, habíamos pasado cosas complicadas, pero no tanto como esta. Así que esa fuerza yo sabía que se la tenía que transmitir, y por más que un médico a mí me dijera que no le podía hablar, que lo que tenía que hacer era estar en silencio, yo decía, esto es un bolazo, no lo escucho. Me bloqueaba, no emitía una palabra, pero todo lo pensaba para mí. Así que ahí dije, esto acá, escucho y no escucho. Y lo que siento yo lo hago. No me importa que un profesional me diga que está mal. Yo lo siento, lo hago. Listo. Así van a ser mis días, tanto en CTI, en sala, como en clínica de rehabilitación. Y a medida que yo se los vaya contando, las cosas que van pasando, más me van dejando en claro de que es así. La única que conoce al paciente es el familiar y nunca se va a equivocar de las cosas que hace. Porque cuando uno hace las cosas sintiéndolas y haciéndolas con amor, y aparte de hacerlas con amor, cuando uno sabe que todo va a estar bien y que eso hace bien, no duda y va y va. Así que ese fue mi lema a partir de ese momento, y nos dejaron entrar de nuevo como para despedirnos hasta el otro día. Cuando entré tan emocionada, bueno, me van a dejar entrar a verlo de nuevo y hasta el otro día no lo veo, nunca pude preguntar quién era la persona que me había hablado para poder ir al otro día y poder ingresar. Así que ya les voy a contar de ese gran ángel en el próximo episodio, que al otro día me hice presente a las 9 y que les voy a contar qué pasó. Pero ese ángel me va a acompañar todo ese tiempo en CTI. Y vaya si ella tenía que estar ahí con esa experiencia, esa empatía. Todo lo que estaba bien era esa persona, y que después se va a sumar otras personas más que van a ser un equipo increíble. Y sin duda era el que merecía mi esposo para que lo vigilaran y lo cuidaran. Unos verdaderos ángeles. Siempre que les cuento esto me emociono. Y me emociono porque digo, mi esposo se merecía que ellos fueran esos ángeles. Todo lo que estaba bien para que estuvieran a su lado. Cosechó eso, cosechó mucho amor y lo ayudaron muchísimo en ese momento tan duro, que se complicó tanto dentro de CTI y que por momentos era no se espera más nada. Ellos estaban ahí al firme, positivos, y no me dejaban caer. Por un momento pienso, muchas veces a nosotros el miedo nos paraliza. Y también les voy a contar en próximos episodios todos los miedos a los cuales me tuve que enfrentar. Uno fue sin duda estar en CTI. Nunca tuve una persona cercana mía internada en CTI, ni entré a CTI, ni me imaginaba cómo era todo eso. Así que obviamente desde que llega mi esposo y lo ingresan a CTI, dije, esto es tan desconocido para mí que me paralizaba todo el tiempo.
Pero bueno, tuve que aprender a enfrentar ese miedo y después era nada. Pensaba y decía todo lo que me asustaba en ese momento y ahora cómo sorteé todos esos miedos y ahora es algo tan normal vivirlo el día a día, ¿no? Que ese mes y 1 mes y 3 días pasaron tantas cosas, aprendí tanto y que les voy a contar todo con lujo de detalle, cómo pasamos, qué cosas se complicaron, qué otros ángeles aparecieron, cómo salió mi esposo del coma dentro de CTI y quiénes estaban ahí en ese momento, que yo no estaba sola y que fue perfecto cuando él sale de ese coma, la gente que estaba ahí acompañándome y mirando, que eso no era algo que yo dijera, lo escuché, no, lo escucharon varios cuando hasta mi esposo me habla. Entonces, a medida que yo les voy contando, voy recordando con detalle todo lo que viví. No solo yo, sino mi esposo y lo fuerte que él fue para sortear todo eso que se le presentó. Siempre digo que cuando nos pasan cosas que uno dice no hay nada más para hacer, yo siempre digo, ahora es todo lo que pase, es todo bueno, porque ya nada peor de lo que había pasado podía pasar. Y yo sabía que él iba a estar muy bien, con mucho más salud que muchos de los que creen estar sanos. Así que ese primer encuentro con mi esposo lo recuerdo muy bien, no se me va a olvidar. Sí me impresionó ver todo lo que tenía en su cuerpo, ese respirador, ese caño para comer, todo lo que lo monitoreaba. Yo me lo iba aprendiendo de memoria y después día a día ya iba viendo cuando entraba que no tenía una cosa, que no tenía otra. Y eso para mí ya era ir saltando en una pata de alegría, porque íbamos evolucionando para irnos, como tanto lo pedí, a sala. Y después que me voy a ir planteando otro, ahora nos vamos a una clínica y después volvemos a casa y así hasta su rehabilitación final y a estar perfectamente, en perfectas condiciones. Así que este episodio lo voy terminando por aquí, agradeciendo, como siempre, a todos los que me escuchan, a los que me acompañan. Y en el siguiente episodio les voy a contar lo que sentí hacer el siguiente día al accidente de mi esposo. En conjunto, también cómo hice para ir a esa puerta de CTI a las 9 de la mañana sin saber ese ángel quién era, cómo era su nombre, cómo hacía para entrar y lo que me había dicho. Así que los espero para que me escuchen en el próximo episodio, donde les voy a compartir esto tan lindo que es conocer a ese ángel que nos va a acompañar tanto, y también eso que sentí y que lo hice y qué sorpresa me llevé. Así que los espero en el próximo episodio y vamos que vamos.